ya conocido por cierto aquí en Apure, porque he tenido también pues una presencia de alguna manera frecuente en nuestra entidad. Hay un motivo principal de tu visita en esta oportunidad, y por supuesto agradeciendo tu deferencia y tu cortesía con el espacio, y es la fundación de una escuela de formación sindical. Pero hoy en día, cuando se habla que hay una arremetida del gobierno nacional, hoy en día cuando se habla que hay una especie de reorganización del movimiento sindical, ¿qué vigencia puede tener una escuela de formación y capacitación sindical en una región como Apure, que sigue económicamente muy deprimida? Buenos días. Buenos días y buenos días a los que nos escuchan. Sí, en el día de hoy se cumplen 50 años de la fundación de la Federación de Trabajadores del Estado Apure. Un 23 de julio, como hoy, en el año 59, un grupo de dirigentes sindicales, un grupo de trabajadores agrupados en 6 sindicatos en aquel entonces, constituyeron lo que hoy en día es la organización sindical más importante de este Estado, que por lo demás ha marcado un hito en la lucha de los trabajadores en esta región por sus reivindicaciones y además en la defensa de sus intereses. En este momento, esta federación de nuevo está marcando pauta en ese sentido, con la presidencia de la compañera profesora Minerva Ortega, quien conjuntamente con el equipo que la acompaña viene dando la pelea en favor de los trabajadores en un momento tan difícil como este. Momento que por lo demás reclama más unidad de parte de los trabajadores y mucho más conciencia de lo que somos y de lo que representamos y de lo que aspiramos. Los trabajadores en Venezuela y en el mundo aspiramos a un mundo mejor, una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, en donde se reivindique el trabajo como un elemento esencial para el avance de los pueblos. Pero ese trabajo tiene que ser bien retribuido, no solamente en el salario, sino también con una seguridad social que proteja a los trabajadores y a su familia, en un mundo donde se les respete el derecho a la vida, en donde se les respete el derecho al trabajo y que este derecho no esté influenciado por las afiliaciones políticas o ideológicas, sino que sea un derecho humano reconocido y además respetado. En estos tiempos, cuando hay una política estatal, cuando hay una arremetida estatal en contra del movimiento sindical y en contra de las luchas de los trabajadores, es cuando más se necesita la formación, la preparación, la capacitación de los trabajadores para que entiendan su papel y su rol y para que enfrenten de mejor manera, en una forma mucho más y mejor equipada, los retos y los desafíos que se plantean en estos tiempos. Los trabajadores petroleros, por ejemplo, o los trabajadores de las industrias básicas de Guayana, o los empleados de la administración pública nacional o regional o municipal, los trabajadores de la construcción y los trabajadores en general, hoy en día necesitan de su sindicato como herramienta de lucha para enfrentar estas cosas, pero el sindicato necesita fortalecerse, y la fortaleza del sindicato depende muchísimo de la participación de los trabajadores, y el trabajador participa si está consciente de lo que significa un sindicato, de lo que significa la unidad. Entonces, una inauguración como la que se va a llevar a cabo hoy, de un espacio para la formación, para la orientación, para la preparación de los trabajadores y sus dirigentes, es un hecho bien importante que bien merece destacarse y además reflejarse como una de las actividades importantes que en estos tiempos se necesita. Ha marcado la unidad o la falta de unidad como una de las debilidades tal vez del movimiento sindical venezolano actualmente. ¿Cuál es esa otra radiografía que viene registrándose, por ejemplo, en la CTV y que hay que fortalecer y que puede contribuir muchísimo, por ejemplo, escuelas de formación como la que hoy se inaugura acá en la entidad? Bueno, yo creo que la formación, como te dije, es clave. En un mundo que se globaliza, que cambia de manera permanente, en estos tiempos, cuando el esquema capitalista, cuando el esquema económico y financiero mundial se tambalea y se derrumba, generando mayor desempleo, mayor miseria, mayor exclusión en la población mundial y sobre todo en las capas más necesitadas de esa sociedad. En estos tiempos
se necesita que se produzcan los cambios necesarios que permitan reorientar la vida económica y financiera del mundo, pero no para beneficio de unos grupos. En este momento tú tienes a 200, 250 personas que acumulan la riqueza equivalente a la que tienen 150 países. Eso te pone en evidencia la desigualdad y la distribución tan injusta de la riqueza que se produce. Ese mundo no es sostenible y no es sustentable. Ese mundo que en este momento tiene todavía a 12 millones de personas en la esclavitud, ese mundo que todavía hoy tiene a 600 millones de personas sin vivienda, que tiene a 1.000 millones de personas sin agua potable, este mundo que se habla hoy en día de la sociedad y del mundo del conocimiento, pero todavía tenemos a 3.000 millones de personas que nunca han hecho una llamada telefónica. Ese mundo te demuestra que hay una inmensa desigualdad y una gran discriminación que de alguna manera hace insostenible este esquema. Hay que cambiar ese mundo, hay que cambiar ese esquema, pero hay que cambiarlo con democracia, hay que cambiarlo con libertad. Lula, por ejemplo, ha demostrado que se puede gobernar desde la izquierda y convertirse en una referencia de la izquierda, pero con libertad, pero con democracia, con más pluralismo, pero con más diálogo. Eso no es verdad de que la izquierda para gobernar tiene que acabar con la democracia y tiene que acabar con la libertad. Ahora, este gobierno se ha autocalificado como un gobierno obrerista. Entonces, ¿cómo hacer y cómo formar a un movimiento sindical que yo sepa, yo milité en la Juventud Obrera Católica, en la JOC, que yo sepa, todo movimiento sindical, toda organización sindical siempre es la contraparte del patrono. Y el gobierno sigue siendo patrono. Entonces, ¿cómo seguir haciendo esa contraparte? La CTV, por ejemplo, en este sentido, ¿qué está trabajando, Manuel? Lo que pasa es que en estos tiempos tenemos a un gobierno que se autodefine de obrerista en la teoría, pero en la práctica es todo lo contrario. En la práctica están los hechos que de manera irrefutable e incontrastable golpean la realidad y reflejan esa realidad que afecta a los trabajadores. La realidad es que tenemos la inflación más alta del continente. La inflación que destruye la capacidad de compra del salario de los trabajadores. La realidad es que la inseguridad todos los días, todos los fines de semana, deja en el camino a decenas, a centenares de hogares venezolanos enlutados como consecuencia de la pérdida de la vida de muchos venezolanos, particularmente de hijos y familias y de trabajadores. La realidad nos indica que el desempleo sigue creciendo más allá de las cifras edulcoradas y maquilladas del gobierno, que las ubican en 7 o en 8%, cuando los hechos nos indican que está por encima del 12%. La realidad nos indica que en este momento hay 120 trabajadores sometidos a régimen de presentación en los tribunales de Venezuela por reclamar sus derechos, por protestar. La realidad nos indica que hay 2.200 personas en Venezuela en general que como consecuencia de protestar, de reclamar sus derechos, están sometidas al régimen de presentación. Y la realidad nos dice que están utilizando a la Asamblea Nacional para continuar aprobando leyes que de alguna manera reduzcan el espacio y la participación de los trabajadores. Aquí se pretende construir estructuras como los consejos de trabajadores, a quienes se le pretende dar atribuciones y competencias que son exclusivas e irrenunciables de los sindicatos, porque la finalidad es debilitar o acabar a los sindicatos y tener entonces organizaciones fundamentalmente de carácter político a las cuales se les pueda controlar y manejar desde el punto de vista político y convertirla en instrumentos sumisos del poder estatal. Creo que ese camino no es el que pueda reflejar la actitud y el comportamiento de un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores. Yo creo que por el contrario nos refleja un gobierno antiobrero y antisindical.